Bien, como último tema de mecánica, vamos a ver el tema de escalas. Y como hemos dicho desde el comienzo de la materia, las leyes de la naturaleza o las leyes de la física en realidad son leyes de la naturaleza y todos seres inanimados o animados estamos sujetos a las leyes de la naturaleza. Por ejemplo, la acción de la gravedad, la difusión, el transporte de calor y materia, las propiedades elásticas de los materiales, la dinámica de los movimientos, la tensión superficial, etcétera, etcétera. Algunas otras que vamos a ver, digamos, eso es para mencionar algunas. Y las, eh, los condicionamientos de la naturaleza, de las leyes, no están dadas para cualquier forma y tamaño. O sea, que estamos diciendo, para una forma dada podemos variar en un cierto rango de tamaños, pero no podemos irnos más allá de los límites. De la misma manera, para un tamaño dado podemos variar en una cantidad de formas cualesquiera, o una cantidad de formas en realidad, pero no irnos más allá de ciertos límites. Por ejemplo, eh, para el último caso, una estructura del tamaño de un elefante, por ejemplo, no puede tener una forma esférica. ¿Mm? No podría tener una forma esférica, no podría haber un ser vivo esférico del tamaño de un elefante, no capaz de caminar, digamos, no moviéndose sobre la tierra como lo hace un elefante. Eh, Debería tener una boca, debería tener una manera de intercambiar energía, calor, sustancias con el medio ambiente. Y bueno, y las leyes que rigen este, esta parte de la naturaleza, digamos, de la forma, sería la alometría. La ley de alometría es esta, donde X es una dimensión cualquiera lineal de un ser vivo e Y es otra dimensión cualquiera lineal de otro ser vivo. B es un exponente, en principio arbitrario, y A es también una constante, en principio arbitrario. Nosotros, o sea, esta ecuación es bastante compleja, nosotros vamos a limitarnos a la isometría, que es para el caso en que B es igual a 1. Y esto se verifica para formas similares y diferentes tamaños. Esto es lo que se conoce como, en realidad acá es un factor de escala, el A. Bueno, acá también es un factor de escala, pero no tiene acompañado de un B cualquiera, sino un B particular que es el 1. Acá tenemos el caso concreto de una novela, en principio, Gulliver y los Liliputienses, donde Gulliver tiene una dimensión lineal 10 veces más alto que el Liliputiense, que sería este que está acá. Al ser semejante, entonces podemos aplicar la ley de isometría, o sea, la longitud, si medimos la longitud del radio, del hueso de Gulliver, va a tener 10 veces más que la longitud del radio del hueso del Liliputiense, o el diámetro de la cabeza, como dice acá. Pero sin embargo, tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, la superficie, y ahí es donde está la clave de por qué no pueden tener para un tamaño dado, para una forma dada no puede haber distintos, o sea, más allá de cierto rango de tamaños. O sea, nunca vamos a ver en el caso de los homínidos, o de los hombres en particular, de ese homínido, que haya esta diferencia de 10 veces. Nunca la vimos y no la vamos a ver en principio. La superficie
cambia diferente, no es 10 veces, sino que es un factor de 100 veces más grande tiene esta superficie que esta, y el volumen es 1000 veces más grande este volumen que este volumen. Acá tenemos otro ejemplo, para un tamaño dado, distintas formas. Y acá vemos que debido a que los materiales de construcción de los seres vivos del planeta Tierra al menos, no conocemos otros por ahora, están hechos con los materiales de construcción. Los materiales de construcción, mejor dicho, son los mismos para todos, principalmente carbono, oxígeno, hidrógeno. Principalmente hidrógeno, oxígeno y carbono, en ese orden, a pesar de que por ahí algún químico orgánico nos pueda criticar, pero el hidrógeno es el elemento fundamental. Acá vemos que, fíjense, las patas, el grosor de las patas del elefante es muy superior a la del perro y a la de la mosca. O sea, este grosor de patas no podría soportar el peso que involucra. Acuérdense que el peso está relacionado con el volumen, o mejor dicho, ahora vamos a ver en todo caso de nuevo eso, pero es algo que mencioné en la transparencia anterior. Y entonces, para soportar este peso necesitamos este grosor de patas. Sin embargo, estas patas son muy chiquititas, muy finitas, y no soportarían el peso que contiene este volumen. Terminarían quebrándose y no podría ser viable, digamos, ese organismo de ese tamaño. Bueno, acá está lo que le decía recién, que son las leyes de la isometría para la misma forma. Entonces, la longitud de una distancia cualquiera, de un animal cualquiera, que sería el 2, va a ser proporcional a la del animal 1, que es semejante al 2. Y este sería el factor de proporcionalidad, que en todo caso nosotros ahora le vamos a cambiar el nombre y le vamos a llamar factor de escala, y va a estar dado por el cociente entre las dimensiones, 2 sobre 1. Es un despeje simple. Cuando hablamos de la superficie, entonces este factor está elevado al cuadrado, que es lo que le dije. Cuando hablamos de Gulliver y de los liliputienses, es 100 veces, o sea, si este factor fuese 10, este va a ser de 100 veces. Entonces, ahí tenemos el caso. El factor de escala en la superficie está elevado al cuadrado y el factor de escala en el volumen está elevado al cubo. Entonces, a partir de estas tres relaciones básicas, en particular a partir de la primera relación, podemos deducir cualquier otra cosa. Por ejemplo, la masa. La masa es proporcional al volumen, en particular para todos los animales o para casi todos los seres vivos. Animales, sí, no vegetales. Los vegetales entrarían en otro o irían por otro camino en principio. Tienen una densidad más o menos constante, o sea, varía muy poco la densidad de un humano y la densidad de una tortuga, por ejemplo, por decir algo, o de un perro, o de, no sé, un cuatí. Entonces, la masa, vamos a ver que es proporcional al volumen, y por ende, la masa es proporcional al factor de escala al cubo. Si hablamos de la fuerza muscular está estrechamente ligada a la sección transversal de los músculos, no a la longitud de los músculos. O sea, cuando uno se va al gimnasio y hace ejercicio, hace pesas, lo que cambia es la sección transversal del músculo, no la longitud del músculo. Nadie se vuelve más alto por ir al gimnasio. Entonces, está vinculado la sección transversal muscular, está vinculada al factor de escala al cuadrado.
sea, cuanto más sección transversal tengan los músculos, o cuanto más grande sea el músculo en la sección transversal, entonces lo que va a pasar es que tenemos un factor de escala elevado al cuadrado. Y acá podemos hablar de cualquier, como le dije, cualquier magnitud. Acá hay 3 ejemplos, pero pueden ser cualquiera, un factor de viabilidad, por ejemplo. El factor de viabilidad en realidad es un nombre más genérico, pero puede ser otra cosa también. Acá podemos hablar del factor de viabilidad como la cantidad de la capacidad de absorber oxígeno que tiene un organismo. Por ejemplo, podemos hablar en este caso en particular es para hablar de una célula, podemos hablar de una célula esférica, a pesar de que no es muy realista, pero se le puede aproximar bastante, algunos tipos de células en particular, sobre la necesidad de oxígeno que tiene. Entonces, como la capacidad de absorber oxígeno es a través de la pared celular, y sabemos, o ya vimos, o hablamos de eso, que depende de la superficie, del factor de escala al cuadrado, y la necesidad va a depender de la masa, del factor de escala al cubo. Entonces, operamos aplicando las relaciones que teníamos acá y vamos a ver que tenemos que el factor de viabilidad es inversamente proporcional al factor de escala. Cuanto más grande sea la célula, menos viable es. Otro temita, otro título dentro del factor de escala. Cuando una forma dada es exitosa, o sea, en estos casos por ahí ustedes lo manejan mejor que yo, o lo van a manejar mejor que yo, obviamente, cuando sean biólogos. Cuando una forma dada es exitosa, lo que se observa en la naturaleza es que en la medida que pasa el tiempo, evoluciona esa forma y aumenta su tamaño. Obviamente este aumento de tamaño es desproporcionado, o sea, la sección transversal de las patas, de los huesos, tiene que crecer más que la altura, si no, no podría soportarlo, no podría soportar el peso, a menos que inventemos otro material para crear animales, por ejemplo el acero, como hicimos con los edificios. Los edificios anteriormente tenían cierta altura y no podíamos ir más allá de eso porque las paredes tendrían que ser muy grandes por los ladrillos, o sea, el material no soportaba el peso. Hasta que se descubrió que el acero era mejor, entonces se pudieron afinar de nuevo las paredes y hacerlo mucho más alto. Bueno, eso en la naturaleza no pasa, no tenemos huesos de acero o de tungsteno, tenemos siempre elementos carbonados e hidrogenados, digamos, y agua. Bueno, acá vemos justamente el fenómeno que les mencioné, cómo pasa en los huesos, o sea, en la medida que se hace más largo, la sección transversal crece más. O sea, crece desproporcionadamente y tendríamos que usar en la práctica deberíamos usar la ecuación de alometría que tiene el coeficiente B. Nosotros vamos a abreviar porque por ahí se haría muy larga la materia si vemos en tanto detalle, digamos. Vamos a concentrarnos en la isometría y vamos a suponer en todo caso que nos concentramos en la longitud del hueso y ya. Y esto es lo que pasaría, por ejemplo, si bien hablamos de la fuerza relativa, podría ser también un factor de viabilidad. Eso depende de la definición que ustedes quieran darle y cómo quieran hacer sus investigaciones en el futuro ustedes. Si achicamos un elefante al tamaño de una hormiga, sería proporcionalmente el peso que podría levantar el elefante comparado con las hormigas que están al lado, ¿no? Sabemos que este tronco es mucho más grande que estas pequeñas ramitas. La fuerza relativa, ¿cómo se define la fuerza relativa? Bueno, ustedes la pueden definir
pueden definir la propiedad que ustedes quieran, pero en principio ponemos el peso que puede levantar, o sea, esto está relacionado con la fuerza muscular y el diámetro de los huesos, si no, tampoco nos podría levantar, digamos, pero esencialmente nos vamos a concentrar en la fuerza muscular, o sea, la sección transversal de los músculos, y el peso propio, que tiene relación con el volumen, ya lo venimos diciendo, digamos. Entonces la parte de arriba va a ser proporcional al factor de escala al cuadrado, mientras que la parte de abajo va a ser proporcional al factor de escala al cubo. Entonces tenemos una fuerza relativa que es inversamente proporcional al factor de escala. Cuanto más grande es un animal con la misma forma, menos fuerza relativa tiene. Así podemos, y aunque la forma no sea la misma, así podemos ver que, por ejemplo, una hormiga es capaz de levantar, pongámosle 5 o 10 veces su propio peso. Un hombre es capaz de levantar, un hombre más o menos entrenado, hombre me refiero genéricamente, ¿no? No estamos hablamos de hombres como especie, o sea, hombres y mujeres, puede levantar, medianamente entrenado, puede levantar su propio peso, o sea, puede levantar a otra persona, a otro hombre, del mismo peso que él. Sin embargo, un elefante puede levantar una cuarta parte de su peso corporal. Obviamente, un elefante tiene, pongámosle, 4 toneladas, por hablar de un número redondo, entonces una cuarta parte sería 1 tonelada. Un hombre tiene unos 80 kilogramos o 70 kilogramos, podría levantar otros 70 kilogramos. 1 tonelada son 1000 kilogramos contra 70 kilogramos, o sea, no tenemos nada que hacer contra un elefante, perdón. De la misma manera, la hormiga no tiene nada que hacer contra nosotros. Uno le pone un pie encima y terminó la historia de la hormiga. O sea, hay que ser cuidadoso, no es que la fuerza, o sea, tiene menos fuerza relativa, pero sigue siendo peligrosa. Bueno, como le dije, hay varias propiedades. Por ejemplo, acá tenemos el modelo de locomoción que habíamos mencionado ya al comienzo, por ejemplo, en la introducción de la materia, que podemos verlo. Este modelo de locomoción esencialmente, lo van a ver más en detalle, van a hacer algún ejercicio en detalle en los prácticos, pero esencialmente es, como no hay cambio en la altura, entonces el trabajo muscular en este caso va a ser igual a la energía cinética. Entonces uno despeja de acá y después puede llevar esta expresión a términos del factor de escala de cada uno, este factor de escala al cuadrado, la longitud de los músculos, de la contracción muscular, es el factor de escala solamente a la potencia 1, y la masa está elevado al factor de escala elevado al cubo. Entonces esto se simplifica completamente y la velocidad de un animal, de una persona, en este caso más chica, y de una persona más grande, en la llanura es esencialmente la misma. Bueno, hay otro modelo de locomoción que es el de la oscilación pendular, la marcha. Esto es muy divertido, sobre todo cuando uno lo observa a un papá, por ejemplo, con su hijito, ¿no? O una mamá con su hijito. Como para cada paso del adulto, el chiquito tiene que dar 2 o 3 pasos al lado de él. Bueno, pero esto en detalle lo van a ver cómo obtenemos esto en los prácticos y cómo se reduce esto al factor de escala, que va a ser, la velocidad va a depender de la raíz cuadrada del factor de escala. Bueno, como le dije, cualquier fórmula de las que vimos y que vamos a ver, ustedes pueden reescribirla en términos del factor de escala y ver la proporcionalidad que existe entre uno y otro, entre un animal más grande y un animal más chico. Bueno, acá tenemos un popurrí, digamos, de animales
y en general de seres vivos, porque hay plantas también. El ser vivo más grande de todo es la secuoya, que acá solo tenemos la primera parte de la secuoya hasta que como un fantasma, digamos. Y este es el árbol más grande de Sudamérica. La secuoya es de Norteamérica y este que está acá adentro es de Sudamérica. Fíjense que es una pequeña fracción de la secuoya. El animal más grande conocido y que habitó nuestra tierra por el momento, digamos, hasta que se demuestre lo contrario, es la ballena azul o la ballena jorobada. Pero no es un animal terrestre. No, su peso, o sea, no sería viable caminando sobre la tierra. Sin embargo, anda muy bien en el océano. Otro tema súper importante es el de la ley de Kleiber, donde se habla de la tasa metabólica. La tasa metabólica basal, en principio, la tasa metabólica en reposo, que es la cantidad de energía mínima indispensable para mantener al organismo con vida, o sea, para las funciones respiratorias, la circulación sanguínea y algunos otros procesos bioquímicos que ocurren, que consumen energía. Y vemos cómo todos ajustan, ya sea el elefante o sea un pequeño ratoncito, todos los mamíferos estos y aves están en la misma línea. Este es un factor, este es un gráfico logarítmico en los dos ejes, la masa corporal y la tasa metabólica.